televisión. Bien, si usted tiene niños por ahí, recuerde que hay que llevarlo a la escuela de niños y pueda recibir la clase. Y me parece que hoy tenemos, los días martes tenemos reunión con los juniors, con algunos, los jóvenes pequeños se van a ir con hermana Carlita, hermano Will también, para, ¿dónde van a estar hoy? En cafetería, ahí en la cafetería, así que les invitamos a que puedan ir y puedan estar recibiendo palabra del Señor también. Abrimos la palabra, por favor. Abramos la escritura en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Al versículo 8 vamos a estar leyendo. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 8, dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Note este verso, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Fíjese, hermano, que en este pasaje el apóstol Pablo deja entrever una de las situaciones más difíciles que él estaba sobrellevando en su vida. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, el apóstol está encarcelado, está en Roma, está a punto de, dice la escritura, de ser sacrificado, en el sentido de que está a punto de morir, de entregar su vida por la causa de Jesucristo. Y en ese ambiente y en ese lugar quería enseñarnos a nosotros y quería enseñar a su buen discípulo Timoteo que por ninguna razón el creyente debe de volver atrás, o peor aún, rendirse ante la adversidad o ante la aflicción o ante la situación que a veces se complican en nuestra vida. Es muy común que muchos se vean tentados en el tiempo de la angustia o en el tiempo de la aflicción, se vean tentados a rendirse, a tirar la toalla, a volver atrás, a negar la fe, a decir: Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, y de alguna manera rendirnos ante la adversidad. Pero la Biblia muestra que al igual que el Señor Jesucristo, que no se rindió por nada de lo que estaba sufriendo y lo que estaba sucediendo, más bien siguió adelante, sin detenerse, como yendo hacia el blanco, sin que nada lo separara. Hoy yo quiero utilizar este pasaje para que nos sirva de ejemplo de cómo perseverar, hermano, en medio de la adversidad,
cómo perseverar con valentía en el Señor. Porque al igual que el apóstol Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, al igual que los apóstoles y al igual que miles y miles de creyentes, usted y yo en algún momento vamos a estar tentados a tirar la toalla. En algún momento vamos a estar siendo tentados para ya no seguir en el cristianismo, para volver atrás, para ya no seguir adelante. Y si no, basta, hermano, con ver alrededor de nosotros. A veces hemos visto mucha gente empezar en el ministerio, empezar en la iglesia, empezar en la vida congregacional, pero de repente ya no las vemos, de repente ya no están. ¿Qué pasó con el hermano? Es que tuvo un accidente, es que tuvo una situación difícil y por alguna razón de repente ya no continuaron caminando en la fe. ¿Qué sucedió con ellos? Bueno, pueden haber miles de razones, pero la verdad es que de repente dejaron de perseverar en su vida espiritual. Hoy yo quiero mostrarle en la Biblia que el apóstol Pablo tuvo esa valentía de proseguir, esa valentía de seguir adelante, porque habían por lo menos 4 verdades o 4 elementos que ayudaban a su vida a no detenerse. Y yo creo que usted y yo necesitamos tener estos elementos también en nuestra vida. Número 1, acompáñeme a Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. El apóstol Pablo tenía una seguridad en él, una seguridad que usted y yo también necesitamos. Romanos 8, verso 37 a 39. Dice así la escritura: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, oiga esta palabra, por lo cual estoy seguro. Esa frase es importante. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Oiga esto, hermano. ¿Qué nos va a sostener en el día de la prueba? La seguridad de que Dios siempre va a estar con nosotros. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, hay una promesa de Dios. Y la promesa es que Él siempre va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el problema es que cuando estamos en medio de la prueba, en lugar de oír la promesa de Dios o en lugar de oír la voz del Señor, oímos otras voces. Voces como de mentira. Por ejemplo, voces como te abandonó Dios. Voces como Dios se olvidó de ti. Voces como ¿y dónde está Dios? Voces como todos te han abandonado. Esas voces son muy comunes cuando estamos pasando por pruebas. Son muy común cuando estamos pasando por adversidad. El apóstol Pablo fue experimentado en pruebas, fue experimentado en muchas cosas. Pasó naufragios, pasó encarcelamientos, pasó azotes, pasó, hermano, ladrones, pasó de todo en su vida. A tal grado que el mismo apóstol dice: en mi cuerpo llevo las marcas de Jesucristo, como dando a entender, he sufrido. Quizás la intención no era vanagloriarse y decir: en mi cuerpo llevo las mismas cicatrices, en el sentido de haber sufrido igual que Jesucristo. El sentido era: he sufrido por la causa del Señor, pero sigo de pie. Sigo creyendo en Dios. Sigo creyendo que el Señor no me ha abandonado, y lo asegura claramente
por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni la persecución, nada nos puede separar del amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta parte es importantísima en nuestra vida. Porque cuando sentimos desfallecer, cuando queremos tirar la toalla, cuando queremos entregar el privilegio, aleluya, cuando de repente ya sentimos, no hermano, ya no quiero seguir adelante, la seguridad de que Dios está con nosotros nos va a mantener firmes en medio de la prueba. No, otra cosa no nos va a sostener. Ni siquiera, diríamos, ni siquiera el buen amigo nos va a poder sostener. Los buenos amigos, la familia, mucha gente puede tener buena intención de ayudarnos, pero en realidad, en medio de la prueba, el único que te puede sostener se llama Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos creen eso, hermano? El único que te puede sostener es Dios. Entonces, primer elemento que necesitamos en nuestra vida tener claro para poder superar cualquier prueba y perseverar con valentía en el camino del evangelio. Primer elemento, creer, estar seguro de que Cristo está con nosotros. Número 2, acompáñame a Filipenses capítulo 4, versículo 13. Un segundo elemento que nos va a servir para estar de pie en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Amén. Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense que es un pasaje muy corto y es un pasaje que muchos de nosotros lo conocemos, lo tenemos hasta aprendido, lo tenemos de memoria. Pero es un pasaje que no solamente debe de conocerse de memoria, es un pasaje que debe de estar grabado en lo más profundo de nuestro corazón. Porque el pasaje da a entender, el significado del pasaje es: yo no dependo de mis propias fuerzas. No me sostienen mis propias fuerzas en medio de la adversidad. Yo no dependo de mi propia fuerza para salir adelante. Lo que está dando a entender el apóstol Pablo es que por la fortaleza del Señor es que yo puedo salir adelante de todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿quién es la fuente de nuestra fuerza? ¿Quién es la fuente de nuestra fortaleza? ¿Quién es la fuente del poder que nos puede sostener? Tiene que ser el Señor. Y el apóstol Pablo tenía este segundo elemento: dependía del poder de Dios, dependía de la fuerza de Dios. La Biblia dice que la gloria de los jóvenes es la fuerza, pero en realidad tarde o temprano se les acaba la fuerza también a los jóvenes. Mire, yo hace unos 2 años, cuando estaba joven, aleluya, hace poco, cuando estaba joven, pues en el tiempo de su juventud uno tiene mucha habilidad, tiene fuerza, tiene capacidades que inclusive yo recuerdo que uno se podía echar encima mucho peso y podía llevarlo, hasta se jactaba. Yo conocí gente que se jactaba de la fuerza de echarse 2, 3, 4 costales encima y ir y nada, pues. Pero eso es en un tiempo, en el tiempo que dura, ¿qué? La juventud. Pero tarde o temprano, después de los ENTA, aleluya, después de los ENTA, después, cuando uno empieza a quitarse los años. ¿Y cuántos años tiene? Por ahí voy, dice. Pero no dice los años. Cuando uno se los empieza a quitar, empieza a entender que ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene la misma habilidad, ya no tiene la misma capacidad que tenía antes.
Y el apóstol Pablo entendió que en la carrera del evangelio, en lo espiritual, no podemos caminar con nuestra propia fuerza. Necesitamos depender de las fuerzas de Dios. Necesitamos depender del poder de Dios, porque también esa fuerza se acaba, la fuerza física. ¿De qué fuerza usted depende para seguir adelante? Cada mañana usted y yo podemos levantarnos, todavía podemos levantarnos. Hace unos días pasamos comiendo en era un lugar de hamburguesas, pero hechas como en casa, no de las normalmente comerciales. Y en ese restaurante había un señor que nos atendió y nos sirvió en inglés, y me dijo, él, fíjese, me dijo, bienvenido, me lo dijo en inglés, bienvenido joven, me dijo. Yo de plano, aleluya, yo le agradecí inmediatamente, con mi inglés macheteado, pero le dije, gracias por lo de joven, le dije. Y él sonrió y me dijo, yo te veo joven. Si te pudiste levantar hoy, estás joven. Y me quedé meditando en eso, porque el tiempo va avanzando y hay un tiempo en que uno ya no se puede levantar, hermano, ¿o no? Vendrá el tiempo en que uno ya no se podrá levantar. Ahí te das cuenta que la vejez te alcanzó. Entonces me sentí bienaventurado, fíjese, hermano. De plano me sentí bienaventurado. Dije, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, el que me lo dijo no era un joven, ya era un señor también, pero entendí lo que me estaba tratando de decir. Eres bienaventurado porque te levantas aún. Eres bienaventurado porque tienes la fuerza para levantarte. Eres bienaventurado porque cuando te levantas, abres los ojos y ves la misericordia de Dios. Hermano, qué triste es que nos levantemos cada mañana pensando en cosas negativas, en cosas tétricas, en muchas cosas que traen hasta frustración a nuestra alma, que traen tristeza a nuestra alma, cuando en realidad deberíamos de sentirnos bienaventurados de que cada mañana podemos levantarnos y poder ver una nueva misericordia de parte de Dios a nuestra vida. Si te puedes levantar todavía, siéntete bienaventurado. Estás joven todavía. Aleluya. Yo lo entendí así y lo quiero seguir entendiendo así. Amén, hermano. Bueno, pero sigamos un poquito más. Volvamos al tema. Volvamos al tema. Con razón, el apóstol Pablo se sentía bienaventurado. ¿Por qué? Porque sabía que la fuerza que él tenía para seguir predicando, la fuerza que él tenía para seguir adelante después de los azotes, después del encarcelamiento, después de las pruebas, después de los naufragios, después de que lo mordió la serpiente venenosa y la tiró al fuego, después de todas esas pruebas, se podía seguir levantando y podía seguir haciendo la obra de Dios. Se sentía bienaventurado. ¿Por qué? Porque sabía que la fuente de la fuerza que él tenía venía de Dios. Si usted y yo logramos entender que dependemos de esa fuerza de Dios, entonces nuestra vida va a poder salir de cualquier problema, de cualquier crisis, por dura o grande o fuerte que sea. Usted y yo vamos a poder superarlo, porque podríamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, vamos un poquito más. Sigamos un poquito más en la escritura. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7. En el verso 7 hay un verso en el que el apóstol Pablo nos da un tercer elemento importante que usted y yo debemos de tener en nuestra vida para poder perseverar. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Ahí estamos, hermano. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
Oiga esto, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo tenía la seguridad de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Tenía la seguridad de que estaba en el camino correcto, que no se había equivocado de camino, que Jesucristo es el camino, es el único camino hacia la vida eterna, y que todo lo que él hacía lo había hecho haciendo la voluntad de Dios. Mire, si hay algo que puede traer satisfacción a nuestra vida y nos alienta, esa satisfacción nos alienta a seguir adelante, es que lo que estamos haciendo es obedecer a Dios. Cuando usted lee la escritura, la lee y usted está obedeciendo a Dios. Cuando usted trata de cumplir la palabra del Señor y ajustar su camino a la palabra y a la voluntad del Señor, eso trae satisfacción. ¿Por qué? Porque la obediencia es bendecida por Dios. Usted recuerda Deuteronomio 28, hay una lista de bendiciones para los obedientes. Y una lista que dice, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Eso quiere decir, hermano, por más que usted corra, cuando usted es obediente, el Señor lo va a bendecir y lo va a perseguir, pues. Mire, yo no sé si usted puede lograr notar la diferencia. Hay gente que quiere ser bendecido y anda detrás de la bendición creyendo que ya sea lo material, el trabajo, el dinero, esto y lo otro, pareciera que esa es la bendición de Dios. Y buscan alcanzarlo. Pero en realidad, cuando nos proponemos obedecer a Dios, esas bendiciones van a venir detrás de nosotros. No está escrito en la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice, hermano? Vendrá por añadidura. En realidad, lo que deberíamos anhelar y desear no son las bendiciones. Lo que deberíamos anhelar es obedecer a Dios, porque obedecer a Dios va a traer las bendiciones para nosotros. Entonces el apóstol Pablo se sentía satisfecho, se sentía contento, se sentía alegre y podía declarar: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como diciendo: me he mantenido en el camino que el Señor me trazó. Y eso es importante para nuestra vida, porque nos va a seguir alentando a seguir adelante en todo momento. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. Si usted y yo hiciéramos una autoevaluación de nuestra vida, aquí el apóstol Pablo, en la raya entre la vida y la muerte, el apóstol Pablo seguramente ha hecho un autoexamen de su vida. Estoy a punto de ser sacrificado, estoy a punto de morir, pero yo me siento satisfecho porque he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Él ha hecho un autoexamen y en ese examen se siente completo, se siente satisfecho. He aquí la pregunta: si usted y yo hiciéramos un autoexamen de nuestra vida, aleluya, si usted y yo nos pusiéramos hoy delante del Señor y le preguntáramos: Señor, ¿qué tan bien he corrido la carrera? ¿Qué tan bien he peleado la batalla? Señor, ¿y qué tan bien he guardado la fe? ¿Cuál cree usted que sería la respuesta? Aleluya. Eso cada uno puede presentarlo delante del Señor. No se trata de sentirnos como culpable y decir: ay, de plano no lo he estado haciendo. Bueno, pero ¿cuántos sabemos que el Señor viene pronto? ¿Cuántos sabemos que Cristo viene pronto?
Y si Cristo viene pronto, usted y yo somos llamados a mantenernos en el camino. Somos llamados a guardar la fe en todo tiempo. Somos llamados a pelear esta batalla, hermanos, sin tregua, porque no hay tregua. No hay tiempo de descanso del enemigo. No hay tiempo de descanso del diablo. El diablo sigue peleando y sigue tratando para derribarte y que no puedas seguir adelante. El enemigo sigue tratando que detenerte, sigue tratando de destruirnos, sigue tratando de que día con día, la escritura dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando quien cae, buscando quien es derrotado. Pero el apóstol Pablo a esta altura está en la adversidad, está encarcelado. Él hace una evaluación y dice: he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Tenía un tercer elemento importante. Estaba seguro que estaba en el plan de Dios. Estaba seguro que estaba bajo la voluntad del Señor. Aleluya. Amén, amados. Número 4. Lo veo muy serio. Número 4. Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14. Un cuarto elemento que nos puede servir para perseverar con valentía. Un cuarto elemento que nos puede servir para perseverar lo vemos en Filipenses capítulo 1, verso 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjese que el apóstol tenía un cuarto elemento que quiero compartirle, y es el gozo que produce el trabajar en su obra. Trabajar en su obra produce gozo, en el sentido, cuando trabajamos para Dios sin intereses de ser visto, cuando trabajamos para Dios sin interés de ser reconocido, cuando trabajamos para Dios no importándonos que nosotros seamos exaltados, entonces la obra de Dios produce gozo. ¿Por qué? Porque produce gozo ver que la obra de Dios crezca. Produce gozo ver que los hermanos están creciendo. Produce gozo ver que la obra de Dios va hacia adelante y que nada lo detiene a pesar de las prisiones. Parece ser, hermano, que en lugar de que los hermanos se desanimaran por ver al apóstol Pablo preso, en realidad como que cobraron ánimo y dijeron: no es justo. Déjeme pensar, eso no lo dice la Biblia, pero déjeme pensar que dijeron: no es justo que el apóstol Pablo esté preso y nosotros no estemos haciendo nada. No es justo que el apóstol Pablo esté entregando su vida, casi lo van a matar ya, y nosotros cruzados de brazos. No es justo. Y entonces, de plano, las prisiones del apóstol Pablo, los sufrimientos del apóstol Pablo, la manera en que estaba enfrentando los problemas, animaba a otros a seguir adelante. Y esto es interesante. La manera en que tú enfrentas tu adversidad puede ser el ejemplo para otro, para que siga adelante. Si te miran tirar la toalla, aleluya, ¿qué van a hacer otros? Pues tirar la toalla. Si te miran gozoso enfrentando la adversidad, nuestros hijos, nuestra familia, dependiendo de cómo enfrentamos la adversidad,
somos el ejemplo o somos el testimonio de aquellos que van con nosotros en el barco. Nuestro hogar, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo reciben el ejemplo o el testimonio de cómo enfrentamos la adversidad. Y cómo enfrentamos la adversidad puede ser el testimonio para que otro pueda decir: así como el hermano fulano de tal salió adelante del problema porque creyó en Dios, yo sé que también Dios me puede ayudar a mí. Tu problema, tu manera de enfrentar el problema es el testimonio para que otro pueda cobrar ánimo. Pero cuando tú tiras la toalla, cuando tu rostro o mi rostro se entristece, cuando ya no queremos seguir adelante, también eso puede hacer desfallecer a otros. Aleluya. Pero el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo le causaba gozo ver. Entonces, en lugar de sufrir en la cárcel, se gozaba en la cárcel, hermano. Se gozaba en la cárcel. Y si no, no en esta oportunidad, pero en otra oportunidad con Silas, allá en la cárcel de más adentro, dice la Biblia, pidió nota para cantar. Y se pusieron de acuerdo: Silas, ¿cuál te puedes? Aleluya. Y empezaron a cantar en la cárcel de más adentro. Y todos los presos los oían, dice la Biblia. Hermano, oiga cómo enfrenta la adversidad uno que ha creído en Dios. Enfrenta la adversidad cantando. Enfrenta la adversidad orando. Enfrenta la adversidad creyendo. Enfrenta la adversidad dando testimonio de cómo creer en Dios. Y eso hace que otros se animen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo estamos enfrentando nosotros nuestras pruebas? ¿Cómo estamos enfrentando nosotros nuestras angustias? Número 5. Yo sigo avanzando y vamos a un último elemento aquí. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8 nos da un quinto elemento que nos puede servir para seguir perseverando en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quinto elemento que nos permite perseverar en medio de la prueba: ponga su mirada en la meta. Ponga su mirada en la recompensa que viene. Ponga su mirada en el premio prometido por Dios. Lo que me está esperando, decía el apóstol Pablo, es la corona de justicia. Note que el apóstol Pablo tiene su mirada puesta en el premio, en el galardón. Puesta nuestra mirada. La Biblia nos aconseja que pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Eso quiere decir que para poder superar cualquier obstáculo, nunca vea a nadie más que no sea Jesús. Porque todo otra persona o cualquier otra cosa en que pongamos nuestra mirada nos va a defraudar. Pero el único que no nos va a defraudar nunca se llama Jesucristo. Pero el otro punto donde podemos poner nuestra mirada es en el premio que Dios ha prometido. El Señor ha prometido que nosotros estaremos con Él por la eternidad. Al apóstol Pablo, él dice: hay una corona que me está esperando. Cualquier prueba o cualquier adversidad que estemos pasando por acá es poca, es corta,
es momentánea, pero lo que viene es eterno y es para toda la vida, hermano, lo que vamos a tener allá. Entonces debemos de poner nuestra mirada allá, porque eso nos va a permitir estar firmes en medio de la prueba. Amén, hermanos. Hacemos un recuento rápido de lo que hemos visto hoy. ¿Cómo nos mantenemos firmes en medio de la prueba? Con la seguridad de que Dios está con nosotros, número uno. Con la fortaleza del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuente de nuestra fuerza, la fuente de nuestra fortaleza es Dios. Número 3, la seguridad de que estás en la voluntad de Dios. No te salgas ni a la izquierda ni a la derecha, mantente en el camino. Cualquier atajo de la vida nos lleva a la muerte. Cualquier atajo que queramos tomar nos va a llevar a la muerte. No hay otro camino más que el camino de Jesucristo. ¿Podría ser difícil ese camino? Sí. ¿Podría ser para arriba ese camino? Sí. ¿Podría ser con obstáculos? Sí. Ese camino va a ser difícil, pero es la voluntad de Dios. Siempre que hablo un poquito acerca de la voluntad de Dios, viene a mi mente aquel evento cuando los apóstoles acaban de estar recibiendo una enseñanza a la orilla del mar de Galilea, del lago de Galilea, y de repente el Señor les dice: pasemos al otro lado. Fíjense. Y Él hace que los discípulos se suban a la barca y Él se queda atrás orando, y pasan, y cuando están en medio del lago, entonces empieza una tormenta. Se levanta una tormenta, empiezan grandes olas, a tal grado que la Biblia dice que el barco estaba por hundirse. Pregunta: ¿era parte de la voluntad de Dios? Sí. ¿Quién les dijo que se subiera al barco o a la lancha? Jesús. ¿Le hicieron caso los discípulos? Sí. ¿Estaban siendo obedientes los discípulos? Sí. ¿Por qué vino la adversidad entonces? ¿Puede venir la adversidad cuando estamos en obediencia? Sí. Sí. Estaban siendo obedientes. No porque eres obediente no vas a pasar pruebas. No porque eres obediente no va a venir ninguna dificultad. No, a veces las pruebas son parte, hermano, son parte del camino, porque están formando tu carácter, están probando tu fe y están probando cómo reaccionas en medio de la prueba. El Señor les iba a dar una gran experiencia a los apóstoles en medio del mar de Galilea. Iba a mostrarles que no era un hombre común y corriente, era un hombre que podía calmar las tormentas, podía calmar las olas, podía traer tranquilidad con una palabra que saliera de su boca. Les iba a mostrar su poder. ¿Quién es este hombre que los mares y los vientos le obedecen? ¿Quién es él? Es Jesús. Era parte de la prueba, era parte del camino. No estaban siendo desobedientes. Era el camino de Jesús, trae pruebas. Pero si Él está ahí, no nos vamos a ahogar. Si Él está ahí, no vamos a naufragar. Si Él está ahí, no vamos a morir, porque aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás, si el Señor está ahí. Si Él no está ahí, de plano ya nos achicharramos todos, man. Si Dios no está ahí, olvídese. Porque el que impide que nos ahoguemos, el que impide que nos quememos, es la presencia de Dios. Debes de saber, oh rey, dijeron los 3 hebreos. Debes de saber, oh rey, que el Dios a quien servimos
puede librarnos del horno de fuego. Y de todos modos debes de saber que si no nos libra, no vamos a adorar tu imagen. Seguros de que ellos habían sido llamados a adorar a un solo Dios. ¿Probaron su fe? Sí. ¿Los metieron en prueba? Sí. ¿Salieron libres? Sí. Por el poder de Dios. No importa lo que esté pasando en tu vida hoy. Y no importa la prueba o la dificultad que estemos pasando. Si usted y yo podemos creer en el Señor, no va a haber prueba que pueda sepultar nuestra vida. Podemos superarla porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estábamos haciendo el resumen, pero usted me detuvo. Permanecer en la voluntad de Dios. Tercero. Cuarto, el gozo que produce trabajar para el Señor. Y número 5, la esperanza en el premio que Dios ha puesto para nosotros, poniendo nuestros ojos en el premio que nos está esperando allá. Hermano, esta leve tribulación, Pablo dice esto, esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera. Así que no tire la toalla. Piénselo una vez más hoy y no tire la toalla. Si no, dígale: Señor, ayúdame a salir adelante. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él que cualquiera que sea la dificultad que estemos pasando hoy, podamos ser animados y motivados por la experiencia del apóstol Pablo, que nos pueda animar aún desde la cárcel. Él era el que estaba animando a otros, aún desde la cárcel. Él era el que estaba animando a Timoteo. Él era el que estaba animando a la iglesia. Esa es la manera en que se enfrentan los problemas, sabiendo que Dios está con nosotros. Cerremos nuestros ojos un momento y oremos al Señor. Cierre sus ojos y presentemos nuestro corazón delante del Señor. Y si esta noche usted está pasando alguna prueba o está pasando alguna necesidad y usted quiere traerla a los pies del Señor, yo te voy a invitar a que te vengas adelante hoy conmigo a decirle: Señor, tú conoces mi prueba, tú conoces mi necesidad, tú conoces la aflicción que yo estoy pasando. Yo quiero ponerla en tus manos, Señor. Y llévela al altar. Llévela a su presencia. Y como el apóstol Pablo confió y creyó en Dios, así esta noche nosotros podemos confiar en Él también. Porque el Dios del apóstol Pablo es el mismo en el que nosotros creemos también. El que le dio la fortaleza, el que le dio la seguridad de que ni la muerte ni el Hades podría separarlo del amor de Dios. Ese mismo Dios es al que usted y yo adoramos, es al que usted y yo bendecimos.
Y lo único que necesitamos es ir a su presencia y decirle: Señor, aquí está mi necesidad. Aquí está mi aflicción. Tú la conoces y solo tú me puedes ayudar. Padre, nos acercamos esta noche a tu presencia. Tú que conoces el corazón de cada uno de tu pueblo. Tú que conoces las necesidades. Tú que conoces las aflicciones. Te rogamos esta noche que puedas visitar cada corazón y puedas fortalecer las vidas necesitadas, trayéndole paz, trayendo fortaleza de tu espíritu, trayendo la seguridad de que tú estás aquí y estás con cada uno de nosotros, Señor. Padre, visita esta noche, visita cada vida y haz sentir, Señor, tu presencia. A sentir tu presencia, Señor, en cada corazón. Derrama de tu fortaleza, Dios del cielo. Aumenta su fe. Aumenta, Señor, la esperanza, la confianza que necesitamos tener en ti, Señor. En el nombre de Jesús.